de Ciencia Política y de la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue decano entre 2010 y 2018. Ha sido también director del Departamento de Historia, Teorías y Geografías Políticas. En la actualidad es coordinador del máster en los estudios contemporáneos de América Latina, lo cual pues le da, pues, ha sido considerado como uno de los estudiosos de esta región del mundo. Ha sido profesor invitado en varias universidades españolas y extranjeras. Actualmente hace una estancia de investigación en la Universidad de California en Los Ángeles. Forma parte del Consejo Editorial de revistas internacionales como Geopolitics y es director de la revista editada en la Universidad Complutense de Madrid, Geopolíticas, revistas de estudios sobre espacio y poder. Desarrolla sus investigaciones en el campo de la geografía política, con especial énfasis en el estudio de la geopolítica de la guerra y la paz, las identidades políticas e ideologías territoriales y las fronteras. Y bueno, tiene un conjunto de publicaciones importantes, la solo la última. Entre sus últimas publicaciones son Geopolítica de América Latina y el Caribe, Síntesis 2023, Geopolítica de la Cooperación Transfronteriza, Balance y Retos de la COVID-19, que es un libro que recomendamos mucho, editado con Enrique Varela y María Lois. Marxismo, Nación y Territorio, algunas interpretaciones y diversas perspectivas de acción, con Eduardo Sánchez. Entonces, pues sin más, doctor Cairo, le cedo la palabra para que escucharlo y posteriormente escucharemos al doctor, esperamos poderlo hacer, Pablo Won, que está en CIAT y que nos está escuchando. Pues veremos si puede hacer los comentarios, si no, bueno, pues ya abrimos la discusión. Adelante. Muchas gracias, Rocío. En primer lugar, agradecer muy profundamente la invitación del Colegio de la Frontera Norte para hacer esta exposición que yo comentaba antes de empezar, que no es retórica calificarla de trabajo en progreso, sino que realmente es un avance de lo que estoy haciendo ahora mismo como investigación en el Departamento de Geografía de UCLA. Y entonces, bueno, no hace falta decir que lo que pido disculpas por las incoherencias todavía que pueda mostrarse en el trabajo, en la exposición, y agradezco, por supuesto, todos los comentarios, tanto positivos como más críticos y demás, porque realmente bueno, es un trabajo en construcción, y yo mismo tengo o albergo mis dudas respecto a algunas cosas. Bueno, para no entretenerme más, quiero empezar un poco por qué es lo que me movió a realizar esta investigación que intenta vincular las fronteras exteriores, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar como fronteras, y que bueno, pues llevamos años efectivamente en el grupo nuestro, en el vuestro y demás y tal, trabajando con la idea de frontera interna. Y esto resulta un poco de bueno, la evolución en los últimos años de ese tratamiento de tanto de las fronteras externas como en el caso europeo y norteamericano, pero cada vez más generalizado también a otros lugares del mundo, del interior, de lo interno. Entonces, la primera cita que aparece en el PowerPoint que presento
es de una orden ejecutiva del presidente Trump, en abril creo que es de este año. Y en ella se plantea claramente, después de la primera, esa referencia, leo textualmente: en los últimos 4 años Estados Unidos ha sufrido una invasión a gran escala sin precedentes. Millones de inmigrantes ilegales de naciones y regiones de todo el mundo han entrado con éxito en Estados Unidos, donde residen actualmente, incluyendo posibles terroristas, espías extranjeros, miembros de cárteles, pandillas, organizaciones criminales transnacionales violentas y otros actores hostiles con intenciones maliciosas. ¿Bien? Esa es la visión hacia el interior, pero en la misma orden, según Trump, esto conduciría necesariamente a dos cuestiones. Una, detener cualquier inmigrante legal y expulsarlo de Estados Unidos, que parece coherente con la primera anunciación, pero luego también con establecer un muro físico y otras barreras monitoreadas y respaldadas por personal y tecnología adecuadas para impedir que, digamos, se siga produciendo esa supuesta invasión y demás. Ahí me asaltaban varias dudas respecto a si esto se circunscribía a visiones populistas de extrema derecha y demás, o por el contrario comenzaba a ser un imaginario relativamente generalizado, al cual no escapaban otras posiciones, ¿no? Entonces, bueno, recordaba las palabras del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, el español Josep Borrell, que hace solo 3 años, en un controvertido discurso sobre el jardín y la jungla, recordaba que es Europa, señalaba o pensaba que Europa es un jardín, hemos construido un jardín, todo funciona, es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha podido construir, las 3 cosas juntas. La mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. Esto parecería que o encaja perfectamente con la primera parte de la Casa Blanca, y lo que parecería que digamos, las políticas que él planteaba a continuación divergía, porque él dice, bueno, los jardineros del Jardín Europa deberían cuidarlo, pero no protegerán el jardín construyendo muros, porque la jungla tiene una gran capacidad de crecimiento y el muro nunca será lo suficientemente alto como para proteger el jardín. Los jardineros tienen que ir a la jungla, los europeos tienen que estar mucho más comprometidos con el resto del mundo, de lo contrario el resto del mundo nos invadirá por diversas vías y medios. Entonces, bueno, en principio parece que es como una visión alternativa, es lo que desde los atentados del 2001 en la reacción se viene discutiendo en muchos papers de relaciones internacionales, de ciencia política, acerca de la, digamos, aproximación de tipo marcial, en el sentido de que viene de Marte, de los Estados Unidos, frente a una aproximación venusina mucho más relajada por parte de Europa. Mi primera, esa, digamos, podría ser una primera impresión, pero yo creo que sería una conclusión equivocada, porque no tendría en cuenta realmente lo que ha sido la política en los últimos años, desde 2004,
de la Comisión Europea respecto a las fronteras exteriores, ¿no? Todas las de la Unión. Es desde que se creó el antecedente de lo que hoy se llama en general Frontex, de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en el 2004, lo que se ha venido produciendo es una securitización de las fronteras exteriores de la Unión Europea, con rechazos de los inmigrantes in situ, sin poder acceder en muchos casos digamos, a jueces que determinen si pueden o no, o si tienen derecho a ser considerados refugiados, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión es a la que llego y por la que me planteo el trabajo de vincular ambas cosas, es que realmente el discurso, las narrativas de la extrema derecha y del populismo de extrema derecha o han ganado o están ganando la partida, y el resto de los discursos digamos, van adaptando en alguna medida a esto. Incluso el discurso más socialdemócrata de Josep Borrell, al fin y al cabo sigue siendo militante del Partido Socialista en España, pues en la práctica se ve contrastado por una política que apoya el grupo socialista europeo de control de las fronteras, pues cada vez más rígido en Europa. Bien, entonces a partir de ahí lo que me planteo es si cerrar las fronteras exteriores y, digamos, abrir las interiores, se podría considerar paradójico, es decir, si se está planteando en términos contradictorios, o si son perfectamente compatibles. Y a partir del trabajo de un geógrafo politólogo, John Allen, creo que corresponden a vocabularios, lo que él denomina vocabularios espaciales de poder diferentes. Este es lo que él plantea en su artículo sobre geografía del poder, es, digamos, tres visiones geográficas del poder que no son alternativas, o sea, es decir, no corresponden a mundos diferentes, sino que son simplemente perspectivas diferentes, ¿no? La más habitual, en la que trabajamos tanto en... No. Digo, la más habitual, que estamos acostumbrados a trabajar no solo en geografía política, sino yo creo que en casi todas las ciencias sociales, especialmente respecto a las fronteras, que es la territorial, ¿no? La idea de que una frontera separa territorios, diferencia territorios, y que el objetivo de esta conducta de la territorialidad es separar para poder controlar qué es lo que se hace en cada uno de los territorios. Entonces, esta es un poco la aproximación weberiana, ¿no? a la esencia del Estado, ¿no? Recuerdan, Masvel lo que planteaba era la idea de que el control del territorio era fundamental, y la violencia, el monopolio de la violencia legítima era más. Y eso, de algún modo, ha llegado en todo el siglo XX, por supuesto en nuestros días, a casi presentar como natural un tipo de Estado, un tipo de comunidad política
que en realidad se forja a partir del siglo XIX. No es, por supuesto, no es eterna, pero ni siquiera es el tipo de comunidad política que, por ejemplo, en los estados, las monarquías absolutistas a partir del 16 se forma. Bueno, otra de las visiones geográficas del poder es la del poder en red, que bueno, se manifiesta en reticularidad, que sería justo la contraria a la territorialidad, ¿no? La idea de unir lugares y asegurarse esos vínculos. Yo siempre pongo el ejemplo del narcotráfico, aunque tengo discusiones con los colegas colombianos sobre si eso o no. Yo creo que a diferencia del guerrillero de los años 60, por ejemplo, de las FARC y demás, que sí está interesado en un control territorial del territorio, porque creía que bueno, la revolución consistía en cambiar las características sociopolíticas del territorio, y bueno, pues había que liberar territorios y demás. El narcotraficante lo único que está interesado es en controlar una ruta, la ruta que conectan los lugares de producción con los lugares desde donde se encamina a los Estados Unidos, a los mercados, a los grandes mercados internacionales. Y entonces es, digamos, unir lugares, asegurar los vínculos, la reticularidad. Y la movilidad humana en las fronteras corresponde en buena medida a una visión en red. O sea, no es, digamos que ahí lo que chocan son los estados y su visión territorial con la movilidad de los grupos, de las poblaciones migrantes y demás. Y luego Allen añade una tercera visión geográfica del poder que es más intrigante, y he escogido la palabra a propósito porque no es, digamos, lo habitual era hablar de territorialidad. Desde hace unos años, unas décadas, la reticularidad es cada vez más importante, pero la idea de que existe una visión topológica del poder, pues realmente es más novedosa. Entonces, ¿qué es lo que él plantea con la visión topológica? Es la idea de el poder interesado en acceder a determinados lugares, ¿no? El alcanzamiento, en inglés richness de lo mismo. Que, por ejemplo, yo creo que se puede manifestar muy claramente, lo ponía aquí, por ejemplo, en el envío del ejército a ciudades ahora en Estados Unidos. No es que se quiera, digamos, ejercer una autoridad territorial que ya tiene el Estado federal de por sí, sino que lo que quiere es dejar claro a las autoridades municipales, que en su gran mayoría, son del Partido Alternativo, del Partido Demócrata, que el poder está detentado por él, y que de algún modo hay esa torsión en las relaciones del poder, esa idea de que el poder no se ejerce solo sobre el espacio ni se transmite a través de él, sino que se compone
renacionalmente a través de las interacciones de los diferentes actores involucrados, es una cita textual de Ale. Y entonces se disuelve la brecha entre lo cercano y lo lejano, y en este marco espacial las autoridades pueden situar asuntos fuera de su alcance, así como atraer a otros hacia su control e influencia. Este es un tema que yo creo que también ya se trató en parte a partir de los atentados también del 11 de septiembre, ¿no? La idea de que las fronteras estatales se tendían a difuminar bajo la lógica de la seguridad nacional. Y creo que fueron varios autores, cito a Didier Bigot, que creo que es uno de los que más lo ha trabajado, sobre la idea de que se crea un espacio similar a una cinta de Moebius, la cual no hay ni interior ni exterior. Entonces, es una superficie, pero no en términos de geometría euclidiana, sino una superficie retorcida, que es a lo que se refiere John Allen, con la idea de los estados, o sea, de los espacios, perdón, retorcidos, de los espacios topológicos frente a los espacios territoriales o reticulares. Bueno, vale. Entonces, a partir de ahí, de esas ideas, comienzo a trabajar primero la idea de fronteras internas, ¿no? Cómo se ha venido trabajando. Entonces, hay una primera aproximación que es quizás, yo creo que más tradicional dentro de lo, digamos, novedosas, son enfoques que se dan a partir de los años 1990 o finales de los 80 y demás, digamos, un poco tienen que ver con la transformación del tiempo, la idea de la transformación del tiempo en espacio, de los espacios atrasados, cómo son analizados desde la modernidad, y entonces las primeras fronteras internas más evidentes serían las regionales, ¿no? Por ejemplo, estos dos autores, Johnson y Coleman, estudian cómo en Italia y Alemania en el siglo XIX la identidad nacional de los dos países se construye en parte frente a ciertas regiones dentro de sus fronteras territoriales. En el caso de Italia era el Mezzogiorno, un lugar de atraso económico, cultural y demás, mientras que en Alemania las regiones católicas del sur eran las que eran vistas como un obstáculo para el progreso y la modernidad. Podríamos poner más ejemplos. En España, pues creo que claramente el sur, también Andalucía, estaría presentado, aunque también quizás Extremadura y Galicia estaría un poco en esa línea. Me atrevo a insinuar que en México es el sur la región que se presenta como el lugar de atraso, ¿no? Económico y cultural. Quizás es lo más parecido, no sé si a Italia, en el sentido creo que era Mussolini quien decía que África comenzaba en Roma, y yo no sé si aquí podría ser equivalente de América Latina, o la América además comienza en Ciudad de México, ¿no? Digamos lo que hay al sur. Exacto, sería un poco esas regiones, esos espacios otros, a los que se les asigna características indeseables y que contrastan con valores y normas nacionales que se pretenden alcanzar.
John Agnew tiene un trabajo también sobre Sicilia, presentándola como isla otra, en la doble condición de espacio separado físicamente y culturalmente atrasado y demás, y hay más ejemplos, ¿no? Pero bueno, me parecía que esta era, digamos, no encajaba o no abarcaba totalmente la dimensión de que quería explorar del espacio topológico. Perdón. Y entonces, bueno, me acordé de Balibar, que Etienne Balibar, que mi francés no es demasiado bueno, que siempre las reflexiones sobre la construcción de la nación, sobre los migrantes y demás, yo creo que son muy, si no certeras, sí por lo menos apuntan caminos muy interesantes para recorrer. Y encontré un trabajo de él sobre las fronteras internas, donde retomaba las reflexiones de Fichte sobre las fronteras interiores. Es digamos, es la típica obra que en todos los estudios sobre nacionalismo se presenta como un ejemplo del nacionalismo romántico, y que en el discurso de la nación alemana pues es uno de los más claros. Y entonces él, bueno, plantea que existe, además de las fronteras exteriores, geográficas y demás, que es muy interesante. Él plantea ya en ese momento que las líneas en el mapa que separan a zonas de diferentes colores serían meramente políticas y que por lo tanto estarían sujetos a cambio, pero que en cambio hay una frontera interior que sería eterna. Esto es muy curioso, porque esta idea de la mutabilidad de las fronteras exteriores sí es, en los estudios de frontera, pues relativamente reciente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice él que es la frontera interna? Dice que bueno, es algo que detecta cualquier extranjero cuando llega, y que en principio tendría que ver con la filosofía o el arte de gobernar en Alemania, pero serían diferenciadores porque se expresan en alemán, es decir, por la lengua. La tesis habitual de la construcción de la nación a partir de la lengua y demás. Que esa sí sería, digamos, la natural, la frontera natural y la frontera eterna, que nunca podría ser transformada. Balibar obviamente no comparte el esencialismo lingüístico. Lo que le interesa es el concepto de frontera interna, ¿no? Entonces, él dice que, claro, que se refiere necesariamente a una problemática de esa identidad, la forma en que el interior puede ser penetrado o adulterado por su relación con el exterior, que aquí llamaremos lo extranjero. Y entonces, bueno, esto es lo que yo creo que termina de enganchar aquí sí con la idea de una visión topológica del espacio. Y bueno, pues a partir de aquí lo que me planteo es si esa construcción que señalaba al principio, esa conjunción que señalaba al principio de cierre, endurecimiento, militarización de las fronteras externas y apertura de las fronteras internas, es algo común que se desarrolla a lo largo digamos, de la historia reciente, por lo menos de los estados territoriales,
o por contra ha ido pasando por diferentes momentos, porque hay una cosa que sí es constante, que es la aparición de enemigos internos, que son los que, digamos, ponen la frontera interna en cuestión. Y me interesaba ver si había o no había, o se correspondía con también un endurecimiento de las fronteras. Voy a ir rápido porque creo que ya estamos bien todavía. Bueno, entonces, lo que hago es intentar ir examinando a partir de bueno, hay las clasificaciones de los órdenes geopolíticos del 19 y el 20 son, en geografía política, son algo diferentes. Hay una que es muy conocida a partir de los trabajos que introduce los trabajos de Immanuel Wallerstein en la geografía política, y entonces, bueno, considera los órdenes geopolíticos según las ondas de Kondratiev y demás. Pero bueno, yo creo que es más ajustado la periodización que hace John Agnew, porque de algún modo tiene en cuenta la economía, los órdenes geopolíticos, pero también digamos, las representaciones, las caracterizaciones del espacio, de los lugares, de los pueblos en cada momento. Entonces él distingue 4 grandes eras en las cuales obviamente se mantiene lo que él llama la imaginación geopolítica moderna, que se ha formado en el Renacimiento, en la cual, bueno, pues es obviamente la idea de que los estados son las unidades básicas, que hay estados avanzados y estados atrasados, en las regionalizaciones del mundo entre este, oeste, norte, sur, etcétera, etcétera. Todo eso se mantiene, pero en cada una la era civilizatoria, que para él comienza con el final de las guerras napoleónicas y que en su caso coincide con el periodo de máximo esplendor del Imperio Británico, del dominio británico, hasta 1875, sería la era geopolítica civilizatoria. Luego una era en la cual no habría ningún imperio dominante entre el 75 y el 45, que sería un orden de rivalidad interimperial y que caracteriza como geopolítica naturalizadora por los argumentos que se dan. Luego la ideológica del 45 al 90 y desde el 90 lo que podríamos denominar geopolítica globalizadora, ¿no? Brevemente, pues esta parte sí es, bueno, más extensa en el trabajo, pero bueno, brevemente un poco los argumentos. Claro, encontrar la idea de enemigo interno es bastante diferente, yo creo, que en las Américas, que se acaban, y por las Américas me refiero tanto a los Estados Unidos como a los estados que se independizan poco después. Realmente la onda de independencia es la misma. Es aunque siempre parece que los Estados Unidos se presentan como una onda separada y demás, pero son muy cercanas, y yo creo que prácticamente responden a lo mismo, ¿no? Es lo que aquí denominamos criollos, y en Estados Unidos eran los americanos, se sienten discriminados por los amos imperiales. En un caso, la corona de Castilla y Aragón
o si quieren la corona española, y en el otro caso la corona británica. El brasileño ya saben que es un ejemplo un poco más, siempre recuerdo claro, no, pero siempre recuerdo una vez estaba dando una conferencia en Portugal sobre las identidades de los estados latinoamericanos y demás, no se ha producido, entonces siempre me gusta usar Benedict Anderson, en Comunidades Imaginadas, el capítulo 3 sobre los pioneros criollos, que yo creo que explica perfectamente bueno, cómo se conforma, tanto en términos culturales como además las ideologías. Entonces recuerdo al final una profesora brasileña levanta la mano y tal y dice: ha dado usted la versión de América Latina pero española. En Brasil no fue así, claro, es cierto. En Brasil los reyes son los que se trasladan a Brasil, y hay un momento en el que la metrópoli es Brasil y casi la colonia es Portugal. Entonces, bueno, las cortes portuguesas no descansan hasta que vuelve el rey deja a su hijo como regente y su hijo decide que no, que ya es independiente y demás, pero eso marca un poco, bueno, un poco no, yo creo que mucho la historia diferente. Pero bueno, en el resto, entonces yo creo que hay una historia de enemigos internos en los países americanos. Entonces, por ejemplo, encontré un texto de un historiador, de Taylor, sobre cómo en la guerra contra los británicos en 1812 los virginianos blancos consideraban a las poblaciones esclavizadas como el enemigo interno. ¿Por qué? Porque lo que podían era contactar, de hecho, estaban siendo utilizados por los británicos como aliados potenciales en la guerra, y luchaban contra los estadounidenses, los americanos y demás. Y yo creo que en los estados fundados por los criollos, en los antiguos dominios de la corona española, pues los amerindios, los pueblos originarios y los afroamericanos son realmente los que son considerados como enemigos internos. Sobre todo los pueblos originarios. Siempre recuerdo, hay un trabajo, creo que Will Hoffman estaba de acuerdo con Peter Wade, que es un antropólogo británico que estudió mucho la negritud en Colombia, y él lo que venía a decir es que los negros en Colombia eran invisibles. O sea, no eran el otro contra el que se construía la nación, que eran claramente los indígenas, sino que, bueno, eran unos seres que estaban subhumanos en ocasiones y demás, pero que están por allí, pero que no demás. Entonces, bueno, fundamentalmente los amerindios, pero yo creo que también los afroamericanos. Y en cambio en Europa el enemigo interior eran principalmente los miembros de otras naciones y minorías que empezaban a ser considerados como tales en los nuevos estados que se estaban construyendo. Y los estados que se estaban construyendo lo que pretendían era homogeneizar culturalmente las naciones, las poblaciones interiores, y evidentemente los que no se ajustaban a los cánones pues aparecían ahí, y ahí encaja perfectamente lo del Mezzogiorno italiano y lo de los católicos del sur. Las fronteras exteriores apenas se estaban fijando, definitivamente, y en un libro magnífico que analiza un poco los pasaportes y el control en las fronteras, que imagino que conocerán algunos, por lo menos el de John Torpey,
él habla de ese periodo como el periodo en el que la libre circulación se enaltece. No hay apenas cuando se suprimen las servidumbres en muchos estados, y de hecho hay digamos un flujo de la movilidad de las poblaciones entre los estados es completo, y también la movilidad de los europeos hacia otras partes del mundo, ya sea colonias o antiguas colonias. En la siguiente, la era de la geopolítica naturalizadora, digamos aquí la raza es la que se convierte en el discurso fundamental para explicar el éxito o el fracaso de la empresa colonial, ¿no? Entonces, digamos, hay un traslado, un cambio. Se pasa de, si en la era anterior el imperialismo se justificaba en términos de educación moral, de gracia religiosa, de necesidad de civilizar, aquí se va a plantear en términos de competición racial y de dominio. Solo las poblaciones que se adaptaban bien eran las que definitivamente prosperaban, y luego había razas superiores y razas inferiores. Los blancos, los europeos blancos y cristianos y sus descendientes serían los superiores, y luego se irían extendiendo los diversos grupos. Y aquí aparecen los judíos como un grupo especialmente vulnerable a este crecimiento del racismo científico. Es cierto que había desde la Edad Media un rechazo, una estigmatización de los judíos relativamente extendida en Europa. Las expulsiones de judíos en Europa Occidental y los pogroms en Europa Oriental es evidente que ocurrían, pero tenían una fundamentación religiosa. En el siglo XIX van a coincidir la salida de los guetos de los judíos con un cambio social trascendental, digamos en lo más sociológico, socioeconómico, la industrialización en Europa, y en lo más político, la construcción de estados nacionales. Una nueva sociedad que de algún modo, bueno, pues para muchos hace a muchos nostálgicos de un mundo perdido, y entonces los judíos ahí encajan perfectamente en el blanco de odios, miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Se presentan como cosmopolitas, sin raíces nacionales, peligrosos contaminadores de la homogeneidad nacional, y van a constituir el enemigo interno por excelencia de esta era, lo cual no quiere decir que fueran el único, pero sí lo es, no solo en la Alemania nazi, que es donde se suelen poner los ejemplos, ni siquiera en todas las dictaduras de este tipo, la dictadura de Franco en España, la de Mussolini en Italia, en Hungría, etcétera, etcétera, donde los judíos también forman por sí solos o en compañía. Recuerden, en España era la conspiración judeo-masónico-izquierdista la que preocupaba al general hasta el final de sus días. Y entonces, bueno, yo creo que ahí cambia. Y la relación con las fronteras exteriores, en este caso es interesante, porque aquí sí hay un intento de controlar la movilidad humana. El uso de pasaportes, tanto exteriores
a partir de la Primera Guerra Mundial como interiores para controlar la movilidad en el Imperio Ruso, pero también en Alemania, en algunos otros países, es importante, ¿no? O sea, es decir, hay un momento en el que hay por lo menos un endurecimiento de los controles y coincide con digamos la mayor represión sobre el enemigo interno. Y esto es importante, es una de las cosas que en las conclusiones creo que hay que subrayar, y es que quizás estemos, el periodo que vivíamos en la actualidad de geopolítica globalizadora, lo más parecido en las eras anteriores es precisamente este. No hay ninguna potencia hegemónica, hay una competencia abierta son diferentes los actores, ahora ya no es Alemania, Estados Unidos y la Gran Bretaña los competidores, es Estados Unidos y básicamente China, pero la Unión Europea me temo que se está quedando tanto en términos económicos como políticos al margen, pero bueno, ahí ocurre. Entonces, esto es interesante porque quizás el control de la movilidad humana aumente en estas circunstancias, en estas situaciones en las cuales no haya una potencia hegemónica que ejerza un papel policial, de policía del mundo, como el que podía ejercer Gran Bretaña en siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Bueno, la era de la geopolítica ideológica es más cercana y es quizás la más fácil de identificar el enemigo interno también. En la Unión Soviética y sus países aliados eran los agentes del imperialismo en sus diversas formas y demás los que se consideran enemigos internos. En Estados Unidos y Europa Occidental y en los ámbitos cercanos eran los comunistas y los compañeros de viaje, socialistas, anarquistas y a veces simplemente defensores de los derechos humanos, quienes fueron designados como el enemigo interno. No me voy a extender mucho porque yo creo que esta sí es muy fácil de entender. Y aquí es interesante porque yo creo que hay, respecto al endurecimiento o no, hay dos tipos de fronteras, ¿no? Las fronteras que separan a los dos mundos, a los dos bandos, el telón de acero al que se refirieron muchos autores entre la Europa oriental y la Europa occidental, o el embargo a Cuba tras el establecimiento de un régimen socialista en el 59, que eran, digamos, fronteras duras, muy militarizadas, en las que, digamos, se intentaba frenar la movilidad de personas, que contrastaban con las fronteras internas, digamos, de los dos bloques, que ni mucho menos eran, había controles, pero ni mucho menos eran tan rígidas, tan separadas como las que había entre los dos bloques. Y finalmente, la geopolítica globalizadora, ¿no? Aquí, bueno, algunas de las cosas ya las dije al principio, ¿no? El 11 de septiembre del 2001 revienta las presunciones de la diferenciación entre interno y externo. La guerra, la lógica militar vuelve a entrar en el espacio doméstico de los Estados Unidos y muchos países europeos.
Francia especialmente, pero bueno, también Alemania, el Reino Unido. Y además las doctrinas de seguridad posteriores al 11S lo plantean. Y bueno, lo que se viene a plantear es unas nuevas normas principios ético-legales sin precedentes que redefinen los límites de la acción estatal y los derechos previamente considerados inviolables. Y aquí es donde yo creo que surgen las técnicas de control territorial, social, una mayor vigilancia de la población, un aumento de los controles de acceso, en un primer momento para, digamos, frenar a los terroristas. Pero de la mano de los terroristas, los nuevos gobiernos populistas han comenzado a considerar a la población inmigrante global como el nuevo enemigo global y el enemigo interno, ¿no? Como mostraba en la orden ejecutiva de Trump del principio. Y entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una evolución de las fronteras, de los borders, a la fronterización, al bordering. Es decir, ya la frontera ha explotado, ya no es una exclusivamente física, no es lo... Es hacia allá, el muro, ¿no? Hacia los nortes. No es que esté intentando estructurar, pero no es el norte. Creo que tengo un problema de orientación, porque claro, Tienes el norte atrás. Claro, no, pero que sobre todo he estado más en el Caribe que en el Pacífico. Entonces, claro, en el Caribe es para allá, claro, aquí en el Pacífico es diferente. Bueno, problema estúpido. Pero lo que hay es una explosión, o sea, es digamos, el papel que desempeñaba la frontera física, donde uno tenía que mostrar sus papeles y convencer al señor o a la señora encargada de la oficina de que podía pasar, pues ahora está en bases de datos, en oficinas de visados, en aeropuertos, en puestos de control remotos e incluso en momentos de control, por ejemplo, de sanitario o de otro tipo cultural y demás y tal, que se produce mucho después de que haya cruzado la frontera física la persona, ¿no? Por ejemplo, ayer leía en el New York Times una referencia a están preocupados sobre si en la próxima Copa del Mundo iban a aprovechar ICE y las patrullas migratorias para detener a gente en los estadios, a migrantes ilegales en los estadios. Y manifestaban que ya se había producido en la Copa del Mundo de Clubs, que se celebró hace poco, que ya habían detenido a gente, y era gente que llevaba años en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos... No te preguntan el estatus. Claro, no, te detienen por el aspecto. O sea, hay una racialización ahí también, además, muy clara, ¿no? Y además cualquier conquista puede ser de vuelta a sus orígenes, ¿no? O sea, a partir del atentado del otro día del afgano contra las dos personas de la Guardia Nacional, ¿no?, que una ha muerto y tal, parece que Trump ha indicado que van a volver a revisar todos las cartas de refugiado que se dieron a los afganos que colaboraban con ellos en Afganistán, lo cual es ya de una crueldad, una locura, pero además de una crueldad extrema, porque claro, si los devuelven,
que sería la lógica, es decir, si tú le quitas el refugiado lo tienes que devolver al lugar donde vienen y bueno, Los mandas a la muerte. los mandas a la muerte, ¿no? Bueno, entonces, esta sí es importante, ¿no? El bordering, pero también lo que es, yo creo que diferente al periodo del 1875-1945 es que, digamos, se ha producido una desigualdad respecto al bordering. No hay una élite que algunos autores denominan élite cinética, o sea, una élite de personas que disfruta de la mayor libertad de movimiento, digamos, no sufren controles, aunque bueno, yo creo que es cierto que no es lo mismo para un europeo blanco como yo y tal entrar en Estados Unidos, pero les puedo asegurar que la experiencia es, yo creo que me costó un cuarto de hora convencerle al funcionario de la frontera que llevaba todos mis papeles en regular, con mi visa J1, pero toda la documentación y tal, bueno, respetuoso, pero realmente tampoco es tan, digamos, la élite, pero sí es cierto que, digamos, hay una libertad de movimiento, mientras que para los refugiados y los migrantes enfrentan restricciones y cada vez más decisiones de exclusión. Y ampliándose, es decir, la retórica, las narrativas hablan de los que residen ilegalmente, pero hay una ilegalización de todos los migrantes. O sea, es decir, digamos, el migrante no deseado es racializado y considerado como el enemigo interno porque amenaza la disolución de la comunidad. Y esto yo creo que no se puede asociar solamente a Trump, al populismo de derechas de ahora, viene ya en esta era de la geopolítica globalizadora manifiesto. Acuérdense de aquel libro de Samuel Huntington, no el del choque de civilizaciones, sino el siguiente, el del peligro latino para Estados Unidos, ¿no? Que era claramente decir, bueno, es que si dejamos que esto siga así, nos vamos a disolver como nación. Y es llegar a la frontera interna de Fichte. O sea, es decir, si no mantenemos la raza, la lengua y demás y tal, nos disolveremos. Posiblemente, esto ya es al margen de la discusión, posiblemente sería lo mejor que podría ocurrir, el fin de los estados nacionales como una etapa con claroscuros, pero en los cuales ya realmente son, quizás yo creo que se haya llegado al agotamiento, pero esto no forma parte del trabajo, sino que es una opinión personal y demás. Muchísimas gracias por escuchar con toda atención, y ahora seré yo el que escuche los comentarios si tenéis a bien hacerlo. Sí, hoy pues muchas gracias, director. Creo que ha sido bien interesante que nos muestres todo, que nos recuerdes todo este paso, ¿no? de lo que hoy estamos viviendo, porque a veces pues nos fijamos básicamente en el acto, ¿no? En el proceso, pero no estamos, ¿no? A veces no nos damos el espacio para realmente repensar que ni es nuevo, es un paso más, ¿no? Bueno, voy a pasarle, vamos a ver si podemos
que Pablo, que está escuchando, puede hacer sus comentarios. En realidad, pues le pedimos que básicamente hiciera una reflexión, ¿no? Muy pequeña, básica. A ver, déjame ver. Pablo, ¿estás? Gracias. Pues, Gracias. Bueno, adelante. primeramente, agradecer la invitación a la doctora Rocío Barajas por participar en este evento, una extraordinaria ponencia del doctor Heriberto Cairo. Y bueno, es un honor para mí hacerlo. Creo que la presentación es un tema muy actual, por supuesto que tiene raíces históricas, pero en este momento es vital, por un lado para el debate geopolítico y geoeconómico de los países y gobiernos, pero también en el debate académico, ¿no? Porque hay Perdón, Pablo. Sí. Perdón, nos dicen que ya está el internet. Si nos das un minuto, Sí. perdón que te corté así, para que tú te conectes ya, ¿sí? Bueno, Más muy bien. cómodo para que puedas escuchar bien todas las... Estamos en el cuarto mundo, creo. Gracias. Es que no es posible. Tercero y medio, ¿no? Estamos lejos de eso. Estamos en una zona rural. Ah, Es cierto, pues por eso es más complicado el internet. o sea, se considera fuera de Tijuana. Bueno, pero antes de la pandemia teníamos muy buen servicio. Se quitó, se eliminó Pero una es parte. por la señal. Ha estado fallando en todas las, más en esta zona. Adelante, Pablo. Por participar. Mario, un honor, un honor. Bueno, comentaba que la excelente presentación del doctor Cairo. ¿Le subes un poquito tu micrófono? ¿O dónde acá? Ok, muy bien. No, Bueno, acá está yo aquí creo. Está al máximo mi sonido aquí. Ya. ¿Sí? Yo tengo el máximo en la máquina. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya mejor. Bien, recapitulando, la presentación del doctor Cairo nos plantea un debate muy actual en términos geopolíticos, geoeconómicos, pero también el debate académico, para sumarizar lo que había iniciado. Y también quisiera decir que está muy a tono con el abordaje del tema, está muy a tono con lo que hemos discutido en el proyecto de Red Fronteras, ¿no? De las categorías que se están manejando. Esta presentación tiene una riqueza de análisis, de procesos y de categorías que entonces voy a ser muy general, va a ser imposible abordarlo, sí, pero es bien interesante algunos puntos novedosos que yo veo en esta presentación. Por un lado, y si retomo el título de la conferencia, Enemigos internos, amenazas externas y la securitización de las fronteras interiores y exteriores, yo diría que estamos hablando de una especie de paradoja tipo sándwich, ¿no? Es una amenaza externa y un enemigo interno, y eso complejiza esta situación. El otro punto que pues, por supuesto no se agota, pero que lo plantea el profesor, es que si este movimiento que estamos viendo de securitización, de cerrazón de fronteras y nacionalismo y proteccionismo, si es un movimiento solo de la derecha radical o el populismo, o si es una postura más generalizada. Cuando menos en el caso europeo nos plantea que, independientemente de la respuesta del anterior, sí parecería ser que la narrativa de la derecha está ganando terreno hacia a las posturas más socialdemocráticas, ¿no? Y esto pues es algo preocupante.
el control y mayor rigidez de las fronteras. Entonces, esto llega a la paradoja pues, actual. ¿Cómo mantener fronteras seguras asegurando mayor movilidad de la población o de los migrantes? Esta es una cuestión que no se ha resuelto y creo que va a permear las siguientes décadas. Otro elemento que me gustaría interesante mencionar, cuando se habla de las fronteras internas y cómo en el pasado se le daba esa importancia o mayor importancia a distinguir entre regiones internas subdesarrolladas versus desarrolladas, atrasadas, modernas. Y tomando el caso italiano del Mezzogiorno que mencionas, profesor, yo siempre he dicho que la frontera norte del país se convirtió en la tercera Italia de México, porque no es ni la zona tradicional de la época de sustitución de importaciones del centro del país, ni el sureste atrasado. Entonces, es la tercera Italia que mencionaba Peor en sus trabajos de los distritos industriales. No bien interesante esa parte, pero también es el reflejo de esa relación nueva de integración que dio lugar a los tratados de libre comercio. ¿Qué más? El concepto de enemigo interno, me parece que es un concepto no muy trabajado acá, en el lado de América del Norte, de América en general, que me parece muy, muy importante entenderlo hasta dónde llega y lo que estamos viendo con las políticas de nuestro vecino del norte. Entonces, enemigo interno, yo me pregunto si algo que por acá hemos estado nosotros acuñando como más allá de la fronterización de los países, estados, naciones, lo que le hemos llamado infronterización o refronterización desde abajo de ciertos actores como los Minutemen conservadores o los gobiernos estatales que ponen legislaciones antimigrantes, ¿no? Y sí, efectivamente, como bien lo dice el profesor, hay una multiplicación de fronteras físicas, políticas legales, biosociales, o inclusive en esas distancias físicas, la frontera México-Guatemala puede considerarse una extensión de la frontera México-Estados Unidos a partir de los acuerdos, ¿no? Entre los países. Y bueno, lo que mencionabas, que todo esto ha llegado a la gran diferencia con el pasado, también en términos de lo que ha creado en términos sociales, una desigualdad social y territorial por una selectividad, una movilidad selectiva que lleva a la exclusión. Interesante esta idea de que hay una ilegalización de todos los migrantes, ¿no? Entonces, eso se vio en el COVID, o se ve ahorita inclusive con migrantes legales que sufren las consecuencias de esta idea de ilegalizar, digamos, a cualquier persona, y lo que toca es poder probar lo contrario. Pues yo dejo aquí, como dije, es muy rico, hay muchos elementos, partes muy novedosas, y felicito al profesor por esta presentación y gracias, Rocío, por la oportunidad. Sí, gracias, Pablo. Pues vamos a abrir un poco la discusión para que al final tú puedas, no sé, adelante. Sí, sí. Por favor. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia, ¿no? Aquí valió la pena aunque fuéramos pocos y con la posibilidad de abrir la discusión. Yo creo que efectivamente me parece muy interesante el ir viendo cómo ha evolucionado esta idea de lo interior y lo exterior y de lo que son las fronteras a lo largo del tiempo, ¿no? Pero creo que sí hay una diferencia, la tentación de hacer el símil, ¿no? Por ejemplo, esta del Mezzogiorno, con Europa, ¿no? Es grande, pero creo que nuestros procesos de fronterización, de diseño de las fronteras estatales, ¿no? Ha sido completamente distinto, lo que hace que ha sido muy poco asumido por algunas poblaciones fronterizas lo que es en sí la frontera. Y no hablo de esta frontera, de la frontera México-Estados Unidos, porque aquí es diferente, digamos, de lo que son otras fronteras,
En términos de que, bueno, a mí me tocó, digamos, hace muchos años, obviamente, después de los acuerdos de paz en El Salvador y en Guatemala, trabajar con refugiados guatemaltecos que habían cruzado hacia Chiapas, ¿no? Que luego fueron reubicados en Campeche y Yucatán. Y eran personas, digamos, de pueblos originarios, mayenses, cachiqueles, mams, y lo que ellos decían, me acuerdo muy frecuentemente, es como que eso de la frontera ellos no sabían antes, ¿no? O sea, hasta el momento en que llegó la política de tierra arrasada y tuvieron que huir y sacar sus cosas, ¿no? Y alguien les dijo, es que allí, ¿no? En este pueblo no pueden entrar porque es la frontera. Entonces supieron que había una frontera. Pero en realidad esto es mucho más profundo, es decir, podemos decir, bueno, es que eran ellos, ¿no? Los otros, que es esa exteriorización del interior de la que habla Balibar, justamente para nosotros, digamos, los pueblos originarios, pues en realidad son lo interior y nosotros somos lo exterior, ¿no? Sin embargo, lo hacemos como que son los otros, ¿no? Pero es más profundo, es decir, en la frontera, lo decía al inicio Alejandro, Oscar, perdón, Oscar, te pareces mucho a un Alejandro, y entonces lo decía Oscar al inicio, es completamente distinto, ¿no? O sea, la gente tiene familiares a un lado y otro, cruza cotidianamente en muchos lugares de la frontera, pues hay mojoneras, pero la gente cruza para hacer comercio o para comprar lo que sea, ¿no? Es mucho más invisible, ¿no? Y es mucho menos perceptible. Y no digamos las fronteras de Sudamérica, que están muchas veces en lugares donde nunca sabía nadie que ahí estaba la frontera, porque nadie había ido nunca hasta ahí, estaban pintadas en un mapa literalmente, hasta que empezó a haber petróleo, por ejemplo, ¿no? Y el Estado se empeñó en este proceso de fronterización, incluso por guerra, ¿no? Pero tan es así incluso que en el fondo el adelanto económico que es tan asociado con la civilización, ¿no? No necesariamente lo es aquí, si no, no tendría sentido el famoso dicho de Vasconcelos, ¿no? De que creo que era en Guadalajara acaba la civilización y empieza la carne asada de Guadalajara para arriba, es decir que la civilización no se asociaba necesariamente ni y esto es incluso anterior, ¿no? Es de la época de los chichimecas, la gran chichimeca es la falta de... Entonces las fronteras interiores y exteriores aquí son entendidas de una manera muy diferentes, ¿no? En la mayor parte y es el Estado el que tiene que tener un empeño enorme, pues tan es así que estaba el Plan Chiapas en 1980, ¿no? 82, era mexicanizar Chiapas, a tal cual, ¿no? Y mexicanizar la frontera, pero también aquí había todo un intento en los años 80 de mexicanizar la frontera norte, ¿no? Evitar la influencia externa. Entonces creo que hay ahora, el traerlo hacia ahora es interesante, sobre todo a la idea del enemigo externo, ¿no? Del inmigrante como el otro, sobre todo porque efectivamente la influencia se está percibiendo, digamos, muy claramente de norte a sur,
hasta tal punto que los discursos que hay, por ejemplo, ahora en las elecciones en Chile son muy similares, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaría. Oscar, Si quieren, comento un poco la experiencia que he tenido yo estando en Chiapas. Bueno, yo llegué a Chiapas... Habla un poquito más fuerte, sí. por favor. Llegué a Chiapas en el 2008, era la primera vez que llegaba a México. Y de verdad, la idea, cuando llegué allí, a la semana me tuve que hacer a la idea de que estaba en Centroamérica, no en Norteamérica, que es como se considera México. Porque es totalmente distinto la cultura, la forma de vivir y todo. Incluso todo el paisaje selvático, no es la idea del México tradicional, charro, lo que sea, ¿no? Incluso está el problema de que la identidad de México es azteca y así se vende, y allí son mayas, son mucho más parecidos a los de Guatemala, y efectivamente pues, son familia, tienen parientes en los dos lados de la frontera, y luego alguna vez viajando, antes en camión, ahora ya incluso en avión, entran los de migración en los transportes a preguntar a los que van viajando, y efectivamente es por el color, por la raza, por lo que preguntan. Yo era extranjero y a mí nunca me preguntaron nada, ni me pidieron ningún documento. Y en cambio a los indígenas sí, y además no tienen documentos. Y les tienen que preguntar que de dónde son, que a dónde van, les preguntan todo. Y entonces sí, esas cosas sí son reales. Yo los problemas, digamos, con migración los tuve aquí al llegar a la frontera norte, sobre todo a partir del 2018, cuando llegaron las caravanas migrantes. Entonces sí, los de migración también me preguntaban a mí aquí que quién era, qué hacía, y tenía que tener cuidado de llevar mi tarjeta migratoria porque efectivamente me preguntaban ya aquí, pero eso fue una vez que llegaron aquí las caravanas migrantes a la frontera norte. Entonces sí hubo aquí, y ahí fue cuando ya decidí naturalizarme, porque sí me planteaba un problema de ser extranjero aquí en México, de que si un día se me olvidaba la tarjeta migratoria podía tener de verdad problemas aquí. Pero eso fue, ya digo, fue en la época ya cuando efectivamente llegaban 2018, que ahí, sobre todo en playas, era donde iban a manifestarse, a subirse al muro. No, creo que no me confundían con haitiano, pero digamos, pero sí se daban cuenta que yo aquí sí era extranjero. O sea, entonces sí existen esas diferencias y sobre todo como esos momentos, ¿no? Hay otros momentos en los que ahora ya nadie me ha vuelto a preguntar, ahora que soy mexicano ya no me han vuelto a preguntar qué hago, pero sí hay como ciertos momentos de tensión que digamos se utilizan las fuerzas del Estado, ya sea incluso la policía local también en ciertos momentos me preguntó, migración, pero es eso, como que en ciertos momentos que hay tensión, sí, como que preguntan al que tiene, digamos, aspecto de ser, digamos, el enemigo externo que está en el interior. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Después de lo que hemos estado trabajando, porque hemos tratado de explicar lo que sucede a nivel de frontera y muchas veces ha sido un poco difícil precisamente retomar estas categorías de las que ahora de las que estuvo ahora hablando, ¿no? Especialmente en este sentido de las topologías. Y casualmente, hizo algunas precisiones en Europa, de cómo desde el 2004 hay esta segurización de las fronteras externas. Y casualmente en ese tiempo estaba haciendo mi doctorado en Inglaterra. Y pues me tocó toda la discusión y hice trabajo de campo, por supuesto, en España. Pero algo que me llama la atención de lo que usted comenta es que aquí en Estados Unidos poco hemos reparado a nivel de estas reflexiones sobre la construcción de los espacios fronterizos, sobre esta obra de Huntington, Who Are We, ¿no? Es realmente espeluznante que un académico pueda así sacarse las vísceras, ¿no? Todo el odio, que eso es lo que se lee en esa obra, pero es interesante obviamente desde el análisis de cuáles son las amenazas
de ese actor interno, o sea, qué es, exactamente a qué se refieren. Y una es la lingüística. Y él dice, bueno, es que no solamente son capaces de integrarse, es que son bilingües. No solamente son capaces de comer hamburguesas, no, es que traen sus tacos. Entonces, esa es la amenaza que reproduce Trump y efectivamente no es una narrativa nueva, es algo que se ha estado construyendo. ¿Cómo se construye? Y ahorita me recordó también, hablando de estos temas, una visita que hizo Didier Vigo aquí a San Diego, a la Universidad de La Joya, y él estuvo acá en el 94. Entonces, sí, era 94. Entonces, a él le tocó ver toda esta política de la construcción de la frontera, pero sobre todo la discusión que se dio en esta Universidad de San Diego, a donde fue a dar la conferencia. Él estaba en La Joya, pero fue a la Universidad de San Diego, que es donde está pues el grupo militar que recibe toda la capacitación desde la política, desde las relaciones internacionales, y ahí se da cuenta de toda la discusión de cómo se tienen que construir las fronteras físicas, porque las otras ya estaban, ¿no? Estas de las que está hablando, la otredad, no solamente desde la etnicidad, sino desde la función que realizan dentro de un sistema, dentro de un Estado. Entonces era muy interesante porque él se asustó en ese momento de las expresiones de quienes estaban presentando. Los que estaban presentando eran los de San Diego, los de La Joya, de un grupo que estaba en tecnología. Entonces el tema era cómo después de la Guerra Fría se reconvierte toda la industria para el control migratorio. Entonces dicen, bueno, ya tenemos toda la tecnología para detectar hasta un ratón, ¿por qué no vamos a detectar a un migrante que está cruzando? Y efectivamente, entonces hacen la demostración y él se queda realmente impactado, ¿no? Y de ahí mucho de su reflexión acerca de la función del Estado para resguardar esas fronteras. Pero yo creo que sí hace falta ahondar en esta. Hay grupos que lo están haciendo, hay un par de compañeros, uno de la Universidad de Edimburgo, Pontus Ottman, y uno de Sussex, James Hampshire. Ellos han estado trabajando precisamente cómo la ultraderecha se desenvuelve en Europa a partir precisamente de lo que usted expone en su última hipótesis, ¿no? No solamente es una ultraderecha que se está reforzando, sino que tiene una historia. Entonces, esa historia viene, y por eso me gustó mucho la presentación, porque en esa construcción tenemos que visualizar cómo es el sistema, en este caso inglés, ¿no? Cómo es el sistema español. Y en el sistema inglés ellos dicen, bueno, es que aquí tenemos que recordar que somos monarquía. Entonces, en esa jerarquía, los inmigrantes son los que no existen. La última jerarquía es el inglés, la working class, ¿no? El inglés trabajador, se acabó. Después de eso ya son todos infrahumanos, completamente. Pero James hizo una tesis que hasta el momento yo cuando la conocí me impactó porque sinceramente nunca había escuchado estas narrativas acerca de la razón de ser inglés, ¿no? Entonces el ser inglés no era una cuestión solamente de un concepto, sino que implicaban prácticas, implicaban una construcción histórica. Y a partir de ahí se da entonces la diferenciación hacia los otros. Cualquiera que llegue es británico, pero no puede ser inglés. Y eso, bueno, a mí me impactó cuando ya lo desarrolla, pero hasta el momento ellos siguen trabajando. Hay un grupo, que está trabajando precisamente cómo la ultraderecha ha podido reforzar su narrativa a partir de lo que usted expone en su última hipótesis. Y yo creo que en México también, desafortunadamente, hay un riesgo porque pasa lo mismo.
afrodescendientes no existimos, no existen. Pues eres así de pelo chino, pero no, es que tengo una madre mulata, ¿no? No es una cuestión, pero entonces se invisibiliza, no existen. Y si hay a nivel de una política de Estado, y lo expuse ahí en un artículo que sacamos de este libro ahí con Tiziana, ¿no? en Turín, sobre la transnacionalización de la política. Entonces, no es que de manera espontánea existan ciertas políticas migratorias de México hacia el sur o hacia el resto del mundo. Hay una hegemonía, hay incluso una construcción de un sistema regional de políticas migratorias que están dictadas por ciertos países, ¿no? Aquí en nuestro caso, por supuesto que está Estados Unidos lo encabeza, pero no es el único. Y sí hay un dictado sobre quiénes pueden y quiénes no pueden entrar a partir de la amenaza interna. No es una amenaza externa, es una amenaza interna que antes no existía, ¿no? Nada más, gracias. Bueno, yo nada más muy breve, viendo sobre todo la última era que tú llamas de la geopolítica ideológica, pues yo creo que todas estas fases. Era la globalizadora. Bueno, sí, la globalización, pues decía ser política, ok, ideológica y la globalizadora. Pues en realidad todas son ideológicas, ¿no? Finalmente tiene un gran contenido porque finalmente está la ideología, la visión y te inventas ese tipo de situaciones. Y entonces tú le das una explicación, una narrativa que se van convirtiendo en verdad, ¿no? No en verdad, pero en hechos, ¿no? Como todo este tema de que a esa visión del interno entonces tengo que tomar una serie de medidas y entonces está entre las fronteras internas y externas y cómo lo voy a detener, ¿no? Yo estaba pensando muy rápido nada más, te quería preguntar, ¿cómo podríamos entonces ahorita leer lo que está pasando, esa agresión de Estados Unidos a Venezuela, de ir a su zona de influencia, bombardear estas embarcaciones? Porque uno podría decir, bueno, en realidad a lo mejor ni siquiera está pensando en invadirla, pero ya le generó una situación y una especie de frontera o de aislamiento, ¿no? O sea, sería muy interesante que analizáramos en este contexto de todo lo que nos planteas, pues hacia dónde van ese tipo de medidas. Yo me lo he estado preguntando, ¿no? Si realmente quiere invadir o lo que está haciendo es mandando un mensaje de cómo puede estar y puede de alguna manera presionar, buscar esta claudicación de los Estados-nación. Y también, nada más muy rápido, no sé si tú estarías de acuerdo en que muchas de estas eras, estas características, donde hay una ideología, pues en realidad se generan frente a la incapacidad de los Estados-nación de darle una respuesta de mantener crecimiento y desarrollo a sus países, ¿no? Bueno, ya lo dejaría ahí para que ya no se Bueno, somos poquitos. muchísimas gracias por todos los comentarios, desde los de Pablo a los de Rocío al final. A ver, ¿cómo ordenar las respuestas? Yo creo que no, por eso, pero que no se trata tanto de responder a cada uno y tal, sino como primero lo que voy a hacer es algunas de las preocupaciones, sí intentar, bueno, decir lo que pienso yo de ellas y luego en algunas de las cosas que habéis planteado, sí incluso intentar profundizar más, ¿no? Me gustaría que lo viéramos y demás. Vale. Entonces, comenzando, digamos, las respuestas a preocupaciones y demás. Pablo no decía si la securitización, bueno, da igual, se graba, o sea que... Sí, él está.
Vale. Nada más no tiene la cámara. Vale, perfecto. Bueno, pues una de las cuestiones era, dice, si la securitización es solo de derechas o se generaliza, ¿no? Es una de las cuestiones que plantea al principio. Yo creo que algunos periodistas lo llaman la lucha por el relato o la lucha por la narrativa. Por la narrativa. Yo creo que, y este es el punto quizás de clave, ¿no?, de la cuestión hoy en día. O sea, es decir, no es una discusión ya de izquierda o derecha, sino que es lo único que discute la izquierda es el grado digamos, de hasta dónde se tienen que securitizar las fronteras, pero ya no discute el hecho. O sea, es decir, excepto algún anarquista confeso o no confeso, algún grupo anticapitalista o demás y tal, que manifiestan abiertamente que todos los seres, esta consigna de todos los seres humanos son legales y que, digamos, recogen algo que los liberales del 19 se planteaban, ¿no? Es decir, que el derecho al movimiento es un derecho humano más. Y, por ejemplo, Torpi es muy interesante porque asimila la expropiación de los medios de violencia que hace el Estado o la expropiación de los medios de producción que hacen los capitalistas con la expropiación de los medios de movilidad que, digamos, se hacen los estados y demás, y que, bueno, pues en la actualidad lo que se ha llegado es a este comentario. Por eso decía que la retórica de Borrell, la narrativa de Borrell, parecía que era diferente, pero de algún modo, bueno, él estaba haciendo referencia a la posición clásica de la socialdemocracia, por ejemplo, Willy Brandt en los años 1970 y demás ya planteaba, ¿no? Decía que el problema de la desigualdad y demás, que había que atajar, de desigualdad internacional, que había que atajarlo en su origen, que si no se... De ahí nace toda la cooperación al desarrollo, que si no se producía esa cooperación al desarrollo, que lo que iban a tener los europeos es a las hordas bárbaras entrando en sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es que efectivamente yo creo que hay una... se ha generalizado y realmente la izquierda ya solamente matiza el discurso. Y claro, plantea una cuestión: cómo mantener fronteras seguras, permitir la movilidad, parte ya de la base de que las fronteras tienen que ser seguras, no de que las fronteras deban de dejar de existir, por ejemplo, ¿no? Eso es, yo creo que una muestra clara de cómo nos ha filtrado totalmente. Luego habría varias, en términos de esto de lo de las regiones y demás, es cierto que traspolar cómo ocurre la construcción de los estados nacionales en Europa en el 19 con cómo ocurre la construcción de los estados nacionales en América, y insisto, no me parece tan diferente la de Estados Unidos de la de los países latinoamericanos, que sé que es una tesis controvertida.
Es cierto, ¿no? Yo creo que quizás el problema o no es tan fácil o no se debería de asimilar tan fácilmente digamos la otrización, considerar a otras regiones o a otras zonas aquí, pero sí yo creo que hay procesos de construcción del otro y sinceramente yo me reafirmo un poco en lo que planteabas tú ahora al final también, ¿no? que es cierto, los negros, los afrodescendientes en general son invisibilizados. Es muy curioso, claro, excepto ya en los países caribeños donde es imposible invisibilizarlos porque son el 90-95% de la población, pero en América, en Colombia la población afrodescendiente se calcula que está en torno al 25-30%. Y claro, yo siempre recuerdo una tesis, una de las primeras tesis que dirigí, que era a un colega ahora hondureño, y entonces era sobre un lugar que se llamaba Cristales, en el Caribe, donde digamos había una población afrodescendiente importante, entonces bueno, era una discusión sobre la identidad nacional y demás, y él tomaba como ejemplo aquello. Y siempre recordaré, y siempre lo pongo como ejemplo, mencionaba que, ya no recuerdo el año, pero hay un año en el que en la elección de Miss Honduras eligen a una afrodescendiente. Entonces el escándalo es absolutamente completo y tal, porque no podía ser, no porque fuera, digamos, yo creo que hubiera sido más escandaloso que hubieran elegido a una indígena, pero porque es así, pero podría ser admisible, porque es el otro contra el que se construye. Pero el afrodescendiente es casi un subhumano, entonces, ¿cómo puede representar? Recuerdo los argumentos, algunas de las citas que planteaba y demás, y eran absolutamente terribles. Entonces, sí, y yo eso sí lo detecto que para el 19 tengo que trabajar un poco más, porque claro, las dos zonas en las que se están construyendo estados-nación son las Américas, que son nuevos estados-nación, y en Europa, que son también nuevos, pero a partir de, digamos, las viejas unidades políticas, y entonces, claro, no es lo mismo, yo qué sé, como que es después de las independencias. Claro, entonces ahí hay... Pero está bien, es yo creo que un buen punto a señalar y demás. Igual que en el caso de la frontera sur, eso sí me interesa mucho lo que es planteado de la diferencia, digamos, respecto a ti como europeo, blanco y demás y tal, obviamente no racializable como población del sur. En el sur o sea, la frontera sur y en la frontera norte, ¿no? Pero claro, además en la frontera norte era también, digamos, la policía mexicana. No es que intentaras atravesar a Estados Unidos y entonces de repente la migra no dijera, no, eran aquí los La mexicanos. externalización de las fronteras. Claro, pero lo que pasa es que ¿por qué ocurría? Porque en el sur, digamos, no chocaba... No, cuando llegaron las caravanas migrantes, no solo eran haitianos, también venezolanos y demás. Entonces sí hubo como cierta tensión a todo el que parecía extranjero preguntarle qué hacía aquí. Porque además los venezolanos no hay mucho, hay algunos que no son mestizos.
Y entonces es algunos son gallegos y descendientes de gallegos. No, y es curioso, me contaban colegas que ahora viven en Colombia creo que casi 2 millones de venezolanos, y dicen que muchos eran hijos de emigrantes europeos, lo cual, claro, quiere decir que la toma de decisión de la migración, esto es al margen, la toma de decisión de la migración es muy rápida, porque por lo menos en España todos estos hijos ahora tienen derecho por la ley de memoria a adquirir la nacionalidad, que está bloqueado. Hay unas declaraciones del Ministerio de la semana pasada diciendo que no pueden hacer más, que hay 1,5 millones de peticiones, la mayor parte en Argentina y Cuba. Y entonces que no pueden procesar, que no sé si han procesadas 150.000 o 200.000 del 1,5 millones. O sea y se ha terminado ya el plazo para hacerlo. ¿No? Bien, buena idea, lo cual significa que la racialización funciona en los dos sitios, pero con diferentes motivos. Y matices. Exacto. Vale. Y luego la cuestión de la cotidianidad, de los cruces de frontera y demás, yo creo que esto, por ejemplo, la gente que conoce ahora la frontera de Ceuta y Melilla se ven o se sorprende mucho cuando los investigadores le muestran cómo eran las fronteras de Ceuta y Melilla en los años 60 o 50. Además, no existían, literalmente, había unas marcas con los militares ponían alambre de espino, pero vamos, a estas alturas y no de forma continuada y demás, pues simplemente pues para marcar dónde comenzaba la soberanía de uno u otro país. Pero no había nada, entraban y salían todos los días, como hasta hace poco, hasta la pandemia. Después de la pandemia son los marroquíes los que han endurecido el paso de la frontera para las porteadoras y demás. Pero pasaba absolutamente libremente, y el gobierno, o sea, las autoridades ceutíes y el gobierno español están tremendamente interesados en que así fuera, para que lo que denominaba toda la ciudad el comercio atípico, que yo la primera recuerdo una investigación a finales de los 80 en Ceuta y Melilla, y claro, la primera vez que escuché la expresión no entendía a qué se refería. De comercio atípico, esto que es contrabando. O sea, lo que pasa es que, claro, hablar de contrabando abiertamente y demás es un poco... Sí, con las grandes cantidades. Entonces, a la vista. Claro, pero a la vista al revés, o sea, Melilla tiene una población de 50.000 habitantes y creo que la venta de televisores en los años 2010 o algo así llegó a ser de 200.000 televisores, o sea, cada uno tendría que tener 4 televisores en su casa para hacerlo, y es obviamente todo destinado al contrabando, ¿no? Al mercado marroquí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que altera ese cruce cotidiano y sin problemas de la frontera? El que la Unión Europea decide que hay un espacio interior y un espacio exterior, Schengen, que es anterior, o sea, primero hay la decisión sobre qué fronteras se van a considerar externas y cuáles internas, y en que es en el 87, si no recuerdo mal, no es más tarde, 97. Y luego, 7 u 8 años después, en el 2004, es cuando ya dicen, bueno, esto hay que protegerlo de algún modo, porque no puede ser
digamos que entra aquí quien quiera y demás. Entonces, es a partir de ahí cuando se comienzan a construir las vallas y se comienza a impedir el paso primero de marroquíes y luego de subsaharianos. Bueno, luego me alegra mucho recordar lo de Huntington como auténticamente, porque es que se ha olvidado, casi nadie menciona ese libro ya. Tuvo su impacto. Y está más presente que nada, ¿no? Claro, pero vuelve a hablarse del Clash of Civilizations, que hubo un momento curioso, desde mi punto de vista, el libro, cuando, bueno, sí, todos tenemos ya una cierta edad, entonces el día de los atentados del 2001, recuerdo, por lo menos en España, todos los comentaristas de televisión que pues nada, invitaban a algún internacionalista, algún académico y demás, todos sacaban a Huntington. Esto es una muestra del choque de civilizaciones y demás y tal, toda la argumentación, el discurso crecía y demás y tal, hasta recuerdo exactamente, pero la estaba viviendo también viendo en directo. La intervención del secretario de Estado de aquel momento. Sí, ¿cómo era? Sí, esto es, que dice claramente, dice, no, esto no es una guerra de civilizaciones, es una guerra de los terroristas contra las personas libres. Mi hipótesis siempre, habría que investigar, no sé si ha publicado sus memorias o no, pero habría que investigar un poco, pero mi hipótesis siempre es que se planteó, cuando se difundió digamos, la explicación teórica a partir de esto, comenzaron las manifestaciones de júbilo en Gaza, en Egipto, en Marruecos y demás. Es decir, si se trataba realmente de una guerra de civilizaciones, eran héroes los que habían cometido el atentado. Y entonces se estaba construyendo un nosotros muy peligroso para los Estados Unidos. Porque claro, se estaban planteando la intervención en Afganistán, y para intervenir en Afganistán lo primero que tenían que hacer era cortar la solidaridad que pudiera venir de otras zonas, no tanto porque les fueran a impedir nada, o sea, es decir, ni el ejército afgano, ni luego Saddam Hussein, nada, digamos, las guerras son absolutamente asimétricas y ahora vamos con Chávez, no con Chávez, con Maduro y demás. Las guerras son absolutamente asimétricas, no es que no las pudieran ganar, sino el problema es qué genera en el exterior y el rechazo a todo lo estadounidense y demás y tal en todo el mundo árabe, que era algo que yo creo que no se podía permitir. Entonces hay un cambio de discurso. La guerra contra el terrorismo comienza a ser guerra contra el terrorismo, no un choque de civilizaciones. Y por eso el encaje de Trump, de Vox en España, de Meloni y demás y tal, con los emigrantes. Que dicen, no, es que entre los emigrantes vienen terroristas y vienen criminales y demás. Y al final, ¿qué son? Son todos. Y ya no solamente los ilegales, sino también, bueno, como no son y demás. Y ahí es donde yo creo que se está recuperando a Huntington, aún sin nombrarlo. Lo están ampliando. Pero ampliándolo. Me parece muy buena la observación.
Y luego lo que sí me ha dejado perplejo, pero bueno, si me dices lo de las tecnologías de controlar enemigos durante la Guerra Fría, al paso de tecnologías de fronteras en San Diego State, ¿no? Entiendo que lo ha publicado ya en un artículo, en algún libro Sí, vuestro. con Tiziana Bertaccini, la revista de... Bueno, Sí, te lo paso. luego me lo pasas porque es una parte que sí me interesa mucho. ¿Y si hiciste has vuelto por Inglaterra, supongo que recientemente? No, tiene un rato que no va. Pero estoy en contacto con mis colegas. No, pero la última vez, yo es que, aunque no soy antropólogo ni nunca fui formado como antropólogo, a veces me parecen apasionantes los razonamientos de los antropólogos sobre las visiones cotidianas y demás. Yo llevaba un tiempo, en mi juventud, creo que la mayor parte de las vacaciones se pasaban en Inglaterra y demás, pero bueno, me gustaba escuchar música, cosas, bueno, cosas de la edad que dicen la canción y tal. Y entonces, bueno, pues iba mucho, durante mucho tiempo y demás. Y yo creo que la Cruz de San Andrés, la bandera inglesa, fuera de algún edificio oficial y demás, jamás la vi. Era siempre la Union Jack, la bandera británica. Hace unos, pues ya poco antes del Brexit, o sea, 6, 7 años, no, ya son más, ya son 8 años. Fui de vacaciones con mi mujer, alquilamos un bote de estos que van por los canales y demás, y tal, y yo estaba absolutamente sorprendido de tanto las banderitas. No es obligatorio, evidentemente, poner ninguna bandera en un bote que va por el río, pero tanto de las banderitas que se ponían en los botes como de lo que había alrededor. La Union Jack casi había desaparecido y lo que había es una profusión de banderas. Creo que es la Cruz de San Andrés, ¿no? Sí. Es la blanca con la cruz roja, que es muy parecida a la carlista nuestra. Hay una cierta afinidad, además. Y es cierto, es como un rechazo de lo británico en función de una esencia anterior, que es lo inglés. Y ahí yo creo que de algún modo también se puede estar produciendo en otros lugares, ¿no? Lo que pasa es que no tan claramente, ¿no? Porque funcionan diferente, yo creo que en Francia y en España, que hay, digamos, son claramente también países plurinacionales y demás, pero funciona diferente. Es una observación. Tratamos de terminar ya ahorita. Vale, muy bien. Y luego termino contigo, Rocío, lo de si Trump quiere invadir o quiere presionar, está haciendo lo mismo con Claudia. Dice, no, con Claudia Sheinbaum. Dice, bueno, es que si ustedes no atajan el tráfico de estupefacientes, tendremos que intervenir nosotros para tal. Y supuestamente no es para derrocar el gobierno de México, es simplemente porque no llegan a tener esto. Es cierto que no es lo mismo decir, ustedes no pueden, vamos a ayudarles, a decir, no, usted Maduro es el jefe de un cártel de droga, y entonces, evidentemente yo creo que lo que está es abriendo una posibilidad que ya se dio con Noriega hace mucho tiempo, de designarlo como un narcotraficante, entonces que se pudiera intervenir, ¿no? Claramente contra él, pero yo
más bien creo que por ahora lo que quiere es presionar, más bien, pero sí hay una reorientación de la política, digamos, durante los gobiernos de Bush hijo, luego de Obama, de Biden y demás y tal, parece que están más orientados, más preocupados por otras partes del mundo, y Trump parece que vuelve a estar más preocupado. Por América Latina. Bueno, Muchísimas gracias. pues sí, verdad. gracias a ti, pues le damos un aplauso. La verdad es que pues gracias, Heriberto, por esta charla que nos hace ponernos a pensar más en el sentido de todo lo que está sucediendo, y pues esperamos que se pueda armar la grabación con esta última parte, pues para que quede como algo que se pueda trabajar. Entonces, bueno, te traigo aquí un reconocimiento para que Ay, muchas gracias. tengas. Muchas gracias.